Buenas tardes para todos los que me escuchan. Este es su hermano en la fe cristiana. Mi nombre es Juan Ocasio Borrero para The House of Truth Christian Ministries, el ministerio cristiano, la casa de la verdad. De acuerdo a Juan 17:17, santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Estamos hablando de la palabra de Dios, la Santa Biblia, el único texto que utilizamos, más ningún otro. Esta es la palabra de Dios que ha sido encargada para nosotros llevar el mensaje del evangelio a cuantas personas desean escucharlo. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, que este evangelio del reino será enviado a todas las naciones. Entonces viene el fin. Si el fin no ha llegado es porque el evangelio no ha sido predicado cabalmente a la satisfacción de Cristo. Amén. El día de hoy, el mensaje se lo doy en honor a mi Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que me ha dado no solamente la capacidad de entenderlo, sino humildemente reconocer que por el Evangelio yo sirvo como portavoz atalaya del Señor, que quien yo soy no importa, que lo que importa es el mensaje del Evangelio que estamos llevando. Vamos a hablar del tema Iglesia de Cristo, levántate. ¿Escucharon? Iglesia de Cristo, levántate. ¿Y a qué me refiero con levantarse? No solamente ponerse de pie en sentido físico. Vamos a hablar un poco más de ello. Primeramente vamos a ir al libro de Josué, capítulo 5, versos 13 al 15. El libro de Josué es el sexto libro de la Biblia después de Deuteronomio, en lo llamado Viejo Testamento. Los versículos 3 al 15 dicen: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Gloria al Señor. Este es un evento que le pasó a Josué, el segundo líder del pueblo de Israel, poco después de la muerte de Moisés. Moisés subió al monte Nebo y él murió. Y Josué es el ungido sucesor de Moisés, que no solamente llevó a Israel a cruzar el río Jordán, el cual cruzó de una manera milagrosa, igual que Moisés cruzó el Mar Rojo. Jehová Dios hizo un milagro en el tiempo de Josué. Estas circunstancias pasan y una vez el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, el maná deja de ser. El maná cesa porque la gente empezó a comer del fruto de la tierra prometida, o de Canaán, la tierra de Canaán, la tierra que Jehová le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que ellos poseerían. Ahora empieza el proceso de conquista de Josué para recuperar la tierra prometida a Abraham. Mientras él está caminando y meditando como el líder de Israel, cómo él puede atacar la ciudad de Jericó, la primera ciudad que ellos tienen de frente, una ciudad poderosa, bien armada, con muralla y ejército. Y ha existido por cientos de años antes de Josué. Mientras él está meditando en cosas que atañen a su desempeño y al pueblo de Israel, se aparece este varón u hombre delante de él con una espada. Soldados usan espadas, pero este soldado tiene una espada desenvainada y no se sabe si viene para atacar a Josué o para defender a Josué.
Cuando Josué lo ve, le pregunta, ¿tú estás con nosotros o estás de parte de nuestra o estás con nuestros enemigos? El versículo 13 dice, el 14 dice que esta persona dice, no estoy ni contigo ni con ellos. Pero como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Esta forma de hablar hace ver en Josué que esta es una persona espiritual. Y Josué inmediatamente se dio cuenta que este mensaje proviene del Señor. Y él se postró a tierra y adoró a Dios. No solamente eso, Josué recibió la misma instrucción que recibió Moisés cuando Moisés estaba viendo la zarza ardiente. Cuando Moisés se le acerca para ver lo que está pasando, una voz sale de la zarza y le dice, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Moisés se quitó las sandalias. En este caso, Josué hizo exactamente lo mismo. Ahora, esta criatura, este hombre o varón que se le aparece a Josué con espada desenvainada, es supernatural, no es humano, tiene una espada lista para usarla. Un varón con una espada en un lugar santo, eso trae a la memoria al Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Apocalipsis que Jesucristo tiene una espada de doble filo que sale de su boca. Eso está en los primeros capítulos de Apocalipsis, y en el capítulo 19 de Apocalipsis también habla de una espada aguda de dos filos que sale de la boca de Jesús. Y Jesús es llamado la palabra de Dios. Josué en hebreo viene de la palabra hebreo Yehoshua, que significa Jehová es salvación. Es interesante que el nombre Josué y el nombre Jesús tienen el mismo significado. En hebreo, en los tiempos de Jesús se llamaba Yeshua o Yeshua. En los tiempos de Josué es Yehoshua, que significan Jehová es salvación. Ahora, vamos al libro del profeta Daniel. En el capítulo 12 vamos a ver una referencia también a ejército y a ángel. Y aquí dice en Daniel capítulo 12 versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que hayan escritos en el libro. Daniel está hablando de Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Dios en los tiempos de Daniel? Era Israel. En los tiempos de Daniel, Israel todavía estaba en cautividad, en cautiverio con Babilonia. En Babilonia todavía eran prisioneros, pero se acercaba el tiempo de su liberación y de ser regresados a la tierra prometida y reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén de acuerdo a los profetas Jeremías, y fue cumplido a través de Esdras, el sacerdote, y de Nehemías, el copero del rey Ciro, el cual nombre aparece en el libro de Isaías 200 años antes del nacimiento de Ciro, el rey persa, que permite que Israel salga de Babilonia a restaurar la adoración pura a Jehová. Y este Miguel es el gran príncipe. Gran príncipe. Y como Miguel es el jefe de los ángeles, él es el protector del pueblo de Dios. De hecho, de acuerdo a Daniel capítulo 10, versículo 13, estamos viendo que este Miguel ha sido mencionado antes en el libro de Daniel. Capítulo 10, versículo 13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Estamos hablando de que en el capítulo 10 de Daniel, si tienen tiempo, léanlo completamente. Daniel iba a recibir un mensaje del ángel Gabriel, el mismo ángel que anuncia el nacimiento de Jesús a María, y en un sueño se le aparece a José para que tome a María como su esposa, porque Jesús iba a nacer a través de María,
como el Salvador del mundo. El versículo 13 del capítulo 10 de Daniel dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El versículo 20, el ángel Gabriel le dice a Daniel: pero él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero el 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. El ángel Gabriel está diciendo a Daniel que el príncipe vuestro, el príncipe de Israel, el ángel que está protegiendo a Israel se llama Miguel. Ahora vemos que los ángeles celestiales están arreglados en ejércitos con príncipes y autoridades, de los cuales Miguel es uno de los principales. Y Daniel 12:1 dice que Miguel es el gran príncipe que vela por la nación de Israel. Gabriel fue enviado por Dios a enviar un mensaje a Daniel, pero dice la Biblia que el príncipe de Persia se lo opuso 21 días. Pues yo creo que este príncipe de Persia no puede ser un humano, porque un humano no puede pelear con un ángel. Es una pelea muy dispareja. Los ángeles son muy superiores, mucho más fuertes que hombres. Así que estamos hablando que el príncipe de Persia es un demonio. Es una persona celestial, pero que no está al favor de Dios. Está en contra de Dios y pelea contra Dios al pelear contra sus mensajeros o sus ángeles. Este se opuso a Gabriel 21 días. Imagínate un demonio peleando con un ángel por 21 días, la fuerza que ambos tienen. Y el que los vino a ayudar, el que vino a ayudar a Gabriel fue Miguel, uno de los principales príncipes del ejército de Dios, de los ejércitos angélicos de Dios. Y cuando Miguel está peleando con el príncipe de Persia, él entonces viene, le da el mensaje a Daniel profético, pero él tiene que regresar a ayudar a Miguel porque ahora se le acerca al príncipe de Persia. ¿Qué nos deja saber eso? Que Satanás y sus ejércitos están organizados en orden de batalla, igual que los ángeles de Dios están organizados en orden de batalla. Estos a favor de Dios y los demonios en contra de Dios y su pueblo. No quieren que el pueblo de Dios reciba los mensajes. Se oponen a que la iglesia reciba el mensaje del Espíritu Santo al pelear contra los mensajeros de Dios. Gracias a Dios por el Espíritu Santo y estos ángeles fieles de Dios que nos envían revelación, que nos envían sabiduría, que a través de la palabra de Dios, la Santa Biblia, podemos entender los tiempos que estamos viviendo. Ahora vemos que los ejércitos de Dios y del diablo están organizados en la tierra. ¿Y por qué digo eso? Si vamos a la carta del apóstol Pablo a la congregación de Éfeso, vamos al libro de Éfesos. Vamos a ir al capítulo número 6. Éfesos está después de primera y segunda a los Corintios y la carta a los Gálatas. Entonces viene la carta a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 6, el versículo número 12. Dice: porque no tenemos lucha, dijo el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que como cristianos, como la iglesia de Cristo, tenemos una pelea, una lucha, no con carne y sangre u hombres, sino contra ¿quiénes? Contra principados. Escucharon que Gabriel dijo que estaba el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. Contra los principados, contra potestades o poderes, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Qué tinieblas? Las tinieblas espirituales. Los que están con Dios están en luz. Los que están con Satanás están en tinieblas, en oscuridad. Y contra huestes celestiales o ejércitos espirituales de maldad
en las regiones celestes. Hay dos mundos del cual conocemos. El mundo físico en el cual hombres vivimos. Y el mundo espiritual donde los ángeles y el Padre y el Son y el Espíritu Santo, el Hijo y el Espíritu Santo residen en las regiones celestiales. Uno no puede entrar en la otra a menos que sea autorizado por Dios. Ángeles entran al ámbito físico porque Dios permite para que traigan mensajes. Asimismo, hombres como Juan y Pablo han sido arrebatados en visiones para ver las cosas del cielo, con permiso del Señor. Pero uno no puede estar cruzando el otro mundo sin permiso de Dios. Así vemos que las fuerzas satánicas o las autoridades satánicas en el planeta Tierra son gobiernos dirigidos por fuerzas espirituales inicuas que se oponen a la voluntad de Dios. Los demonios son ángeles caídos que no desean que el pueblo de Dios reciba el mensaje de verdad. Pasó en los tiempos de Israel y pasa en los tiempos de la iglesia. Nuestra lucha es más allá que lucha contra gobiernos humanos inicuos, sino las fuerzas que están detrás, manipulándolos como si fueran títeres. Amén. Josué recibió palabras proféticas de parte de este príncipe que tenía una espada desenvainada frente a él. Lo que le está diciendo a Josué, que la victoria de Josué sobre Jericó ya estaba asegurada. La victoria del pueblo de Israel estaba asegurada porque estaba asegurada por promesa de Dios. Josué creyó. Cuando Dios comisiona a Josué para atacar Jericó, él no dudó como Moisés dudó, que cuando desde la zarza ardiente la voz que habló con Moisés, que es el Señor, le dijo que fuera a Egipto y demandara que Israel fuera liberado de la mano de Faraón. Él dudó y 5 veces puso excusas a Dios por qué no debía hacer. Está con la persona equivocada, que soy tartamudo, que no me van a creer. Al final de cuentas, él tuvo que ir. Josué creyó la primera vez y él puso confianza en la promesa de este gran príncipe que es espíritu y es santo, recibió de este. El comandante de los ángeles de Dios, del ejército de Dios, le dio esta palabra profética a Josué, lo que también indica que acciones futuras ya han sido cumplidas cabalmente, porque acuérdense, Dios conoce el final desde el principio y Él ha declarado las cosas que van a hacer y son. Cuando Dios declara algo, así se pone como cumplido porque ha sido sellado con la palabra de verdad de Dios. Y Dios, dice la Biblia en Tito capítulo 1 versículo 2, que Dios prometió vida eterna y Dios no puede mentir. Así que lo que Dios dice que es victoria y es asegurada porque su gran nombre lo ha declarado así. Amén. Josué no va a ganar por tener una arma destructora o ejército o maquinaria de guerra o muchos soldados o estrategia, sino por Dios. Si leemos el capítulo 6 de Josué, vemos que Dios le comisiona a Josué dar una marcha alrededor de la ciudad de Jericó, una marcha al día con 7 trompeteros tocando shofars o las trompetas hechas de cuerno de carnero delante del arca del testimonio. Vosotros y el ejército de Dios siguiendo el arca del testimonio una vez cada 6 días. A 7 días Él dio 7 vueltas, pero en todos esos días estaban en silencio. Estaban en silencio. Al 7º día, después de la 7ª vuelta, entonces Josué le dijo: griten, porque Jehová le ha dado la ciudad de Jericó. Y el pueblo gritó, las trompetas sonaron y los muros se cayeron y fueron derribados, y la destrucción de Jericó fue total, fue completa. Amén. Vamos al libro de Judas. No es que sea Judas,
Iscariote que lo escribió, sino Judas Tadeo, apóstol de Cristo, escribió estas palabras. En el versículo 9, es un solo capítulo, el versículo 9, y dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicios de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El libro de Judas está diciendo que Miguel es arcángel. El arcángel es el general de los ejércitos de Dios, que él se confrontó a Satanás, el diablo, cuando el diablo estaba buscando el cuerpo de Moisés. Moisés murió en el monte Horeb. Él no pudo entrar a la tierra prometida, pero él quería encontrar su cuerpo. Muy probablemente quería encontrar el cuerpo para hacerlo capilla o templo de adoración, para que Israel, en lugar de adorar a Jehová, adorara entonces a Moisés y llevar a Israel a fallarle a Jehová la adoración pura. Pero el arcángel Miguel le dijo que Jehová te reprenda. Él no tomó acción militar contra el diablo. Al contrario, él dijo que Jehová te reprenda. Él siempre estaba listo para tomar acción militar contra Satanás, pero él le dejaba el comando al Señor. Y una vez dándole el comando al Señor, entonces él podría ejecutar el juicio que Jehová tenía para Satanás. Jesús es el comandante en jefe, déjenmelo saberlo bien claro, de los ejércitos de Dios. Tal como el presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, es el presidente de los Estados Unidos, es también el comandante y jefe del ejército, de la Armada, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea y de la Guardia Costanera. De la Guardia Costanera, y cualquier orden militar de ejecución que el presidente dé, el gabinete de ellos, que es creado por los generales de alto rango. Estamos hablando de los generales de 4 estrellas, que son los jefes del personal de las divisiones de la Fuerza Militar de los Estados Unidos. El general de 4 estrellas entonces pasa las instrucciones a sus subordinados y las misiones son cumplidas y llevadas a cabo al pie de la letra. Pero el presidente es el que le da mando a estos generales. Asimismo, en la palabra de Dios, Jesucristo es el comandante en jefe de las huestes celestiales, de los cuales Miguel es arcángel. Los testigos de Jehová tienen el error y predican esta falsedad de que Miguel y Jesucristo es la misma persona, cuando Miguel en realidad está sujeto a la autoridad de Cristo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Si vamos a primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, el versículo 22. Mira lo que Pedro está diciendo. Quien habiendo subido al cielo, este es Jesucristo, está a la diestra de Dios, y a él, a Jesucristo, están sujetos ángeles y autoridades y potestades. ¿Quiere decir esto que Jesús no tenía esta autoridad antes de venir a la tierra? No, él la tenía, pero una vez él deja su posición en el cielo como hijo de Dios, él viene a la tierra, vive como humano. Dice la Biblia que fue creado un poquito menor a los ángeles. Cuando él regresa al cielo, él ahora tiene la autoridad de no solamente comandar a la tierra, sino también todas las potestades le pertenecen a Jesucristo. Él es el comandante en jefe que da autoridad a Miguel el arcángel, a Gabriel el ángel y a todos los ángeles de las huestes de Dios para cumplir la palabra de Dios, para dar mensaje profético, ponernos al día con la voluntad del Señor, para darnos sabiduría para entender el mensaje de la palabra de Dios,
en estos tiempos del fin, para darnos coraje, para darnos valor de seguir esta pelea, que aunque estamos peleando no solamente contra gobiernos humanos, sino contra autoridades inicuas en los lugares celestiales, ahora tenemos ayuda angélica para nosotros llevar a cabo y terminar la dispensación del evangelio a cuantas personas deseen escuchar. ¿Ustedes me entienden? A las personas que deseen escucharlo. Si no quieren escuchar el evangelio, esa es su discreción, pero nosotros tenemos que llevar el mensaje del evangelio a cuantas personas sea posible. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Segunda a los Tesalonicenses 1, 7 y 8, mira lo que nos dice. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo viene en fuego con sus ángeles, con todos sus ángeles, para ser glorificado en sus santos, o sea, nosotros, y será mirado con los que creyeron. Así que los creyentes vamos a recibir el privilegio de ver al Señor Jesucristo glorificado, viniendo del cielo, pero también para dar castigo a los que no obedecen al evangelio de Jesucristo y retribución a los que no conocieron a Dios. O sea, que los que no conocieron a Dios no quiere decir que no oyeron de Él, quiere decir que no creyeron en Él, porque dice Jesucristo en Juan, que Jesucristo no vino al mundo para juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvado por medio de Él, pero que no creen en Él ya ha entrado en juicio porque no creyeron en Él, perdón, ni al que lo envió, que es el Padre. Así que la venida de Cristo no viene solo. Cristo no va a venir a la tierra como vino cuando en su primera venida, que Él nació en un pesebre. Él nació pobre. Él fue el Salvador del mundo. Y pocas personas lo vieron y lo glorificaron. Salvo unos pocos. Él viene desde el cielo. Todos los ojos le verán. Dijo Jesucristo. Incluso los que lo traspasaron, que fueron los judíos, lo verán. Muchas instancias en la Biblia. Jesús dice que viene en fuego, que viene con todos sus ángeles y viene a traer juicio contra un mundo inicuo, un mundo impío, un mundo sumido en pecado, un mundo bajo Satanás, pero Él viene a destruir las obras del diablo. Pero Jesús es el comandante en jefe de las huestes celestiales y le da órdenes a Miguel el arcángel, a Gabriel el ángel y a todos los ángeles del cielo. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, vamos a ver el capítulo 16, el versículo 27. Jesús dice, estoy en Juan, vamos al libro de Mateo, no, que me está dando un pequeño resfriado, oren por mí por favor. Mateo, el capítulo 16, el versículo 27 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustan la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará cada uno conforme a sus obras, de acuerdo a sus obras. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Pero Pablo dice que nosotros no somos salvados por obras, sino por la gracia de Dios a través de nuestra fe en Jesús. Así que o somos salvados por gracia o somos salvados por obra. Bueno, los israelitas y muchas religiones falsas paganas insisten en que uno tiene que hacer cosas para ganar el favor de Dios. Pero la Biblia dice que la gracia de Dios a través de Jesucristo, y nosotros tenemos fe en la sangre derramada de Jesucristo en la cruz y la resurrección de Jesucristo, obtenemos el perdón de pecados, una nueva conciencia para con Dios y una relación con Dios a través de Jesucristo. Somos salvos, no por obras de fe. La fe
es la que nos salva a través de la gracia de Dios. El bautismo es la presentación a Dios para una conciencia sana, una conciencia limpia, pero es las obras de fe, lo que hacemos por el prójimo, el llevar el mensaje de salvación a otros. No solamente no hacer y hacer lo que es bueno o no hacer lo que es malo, sino llevar la obra salvadora y redentora del evangelio a cuanto sea posible, llevar el mensaje de la verdad de Cristo a cuantas personas sea posible, según nuestras circunstancias, el mantenerse sin tacha de este mundo, pero es la gracia de Dios a través de nuestra fe en Jesucristo la que nos salva. Santiago dice que la fe sin obra está muerta, pero nuestra salvación no se basa en las obras, sino en la fe. Así que si usted hace algo por el Señor, es contado a su fe, se le añade a su fe, refuerza su fe, pero últimamente es la gracia de Dios a través de su fe en Jesucristo la que los salva. Amén. Pero Jesús viene con sus ángeles en un futuro cercano para traer juicio a los inicuos y salvación a los justos, a los que él llama para justicia. Amén. Primera a Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice que los ángeles y autoridades y potestades han sido sujetadas a Jesucristo. Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que Miguel, el gran príncipe, viene y se va a poner de pie. Vamos a Daniel otra vez, porque tenemos que entender bien la palabra de Dios. Daniel capítulo 12, esta vez vamos a leer el versículo 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, confusión perpetua. Aquí el profeta Daniel nos está diciendo saber unas cuantas cosas. Una, que Miguel, el arcángel, según Judas, el arcángel, se va a levantar de parte del pueblo de Dios en un tiempo de gran angustia, de gran tribulación para el pueblo de Israel. Y la gente que sea liberada son los que estarán escritas en el libro de Dios. También nos está hablando de una resurrección en el versículo 2, porque los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Algunos predicadores predican de que esto es simbólico de los que estaban muertos espiritualmente y usan también como referencia a la profecía de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, como para dar profecía de la restauración de Israel, de un estado de muerte a un estado de vida. Pero esto es para un futuro aún más lejano, cercano para nosotros, pero lejano para Ezequiel, de que va a haber una resurrección de los justos y de los injustos. Eso es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5, de que va a venir la hora que todo el mundo escuchará su voz y oirá, y se levantarán, algunos para vida eterna y otros para juicio eterno. Eso es lo que nos está diciendo Daniel capítulo 12, versículo 2. Va a haber una resurrección general de inicuos y de buenos, unos para destrucción eterna y otros para salvación eterna. La gente del pueblo de Israel, que es el pueblo que estaba negociando con Dios a través del primer pacto, del primer testamento, van a ser salvados solo los que están escritos en el libro. ¿Quiénes son estos? Vamos a ir a Apocalipsis. La Biblia, la escritura interpreta escritura. Esto no es interpretación mía. La escritura interpreta escritura. Aquí en Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 11 al 15, vamos a leer. Y vi un gran trono blanco, dijo el apóstol Juan, y al que estaba sentado en él. De delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Suena eso al libro de Daniel, ¿verdad? El 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o la tumba común de la humanidad, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En el tiempo de la resurrección, la muerte y el Hades, lo que se llama también infierno, van a ser arrojados en el lago de fuego y azufre. Esto representa la muerte segunda. Si moriste sin la aprobación de Dios en la primera muerte, si moriste rechazando a Dios, si moriste persiguiendo la iglesia de Cristo, si moriste sin la salvación de Cristo, cuando sea juzgado enfrente a ese gran trono blanco, lo más probable es que vas a ser rechazado por Jesús y ser enviado al lago de fuego por toda la eternidad. Dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto aplica no solamente al pueblo de Israel, sino aplica a toda persona que ha escuchado el mensaje del evangelio. Muchos predicadores predican ciertas enseñanzas como que la iglesia ha reemplazado a Jesucristo, a Israel como el pueblo de Dios. No. El primer pacto es el pacto abrahámico, que Dios hizo un pacto con Abraham, que salió de Ur de los Caldeos, fue enviado a Canaán. Dios le prometió esa tierra a él, a Isaac y a Jacob y a las 12 tribus de las cuales vinieron. Y eso le va a pertenecer a Israel. Y toda la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, habla del pueblo de Dios. Incluso en los evangelios, Jesucristo, aún aquí en la tierra, trataba de convencer a Israel de que él era el Mesías. En hebreo, Cristo; en griego, porque los judíos en ese tiempo hablaban más griego que hebreo, pero lo rechazaron, lo crucificaron, negaron que era el Mesías, lo rechazaron y aún negaron la resurrección de Jesús de los muertos, rechazaron la única oportunidad que ellos tenían de volver a tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Pero vemos según la profecía de Daniel y lo que dice Revelación, que el pueblo de Israel todavía no ha terminado. Dios no ha terminado su pacto con Israel hasta que Israel como pueblo acepten al Hijo de Dios, a Jesucristo, como el Mesías, el ungido. Hasta el sol de hoy, recientemente, los rabinos judíos en Jerusalén están diciendo que el Mesías ya está allí, pero no es el Jesús nuestro, que no es divino, sino que ellos están esperando un hombre que libera a su pueblo y traiga paz y restituya el reinado davídico y el resto del mundo como esclavos de ellos. Eso es lo que ellos profetizan. El cristiano cree que Jesús es el Mesías, porque todas las palabras de la Biblia y lo que Jesús dijo y hizo y los milagros que hizo y todo lo que él enseñó confirman que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el verdadero Mesías. Él es el que es ungido para ser el rey. Él es el comandante en jefe de las tropas celestiales. Él es el que viene para traer juicio. Él es el que viene y trajo salvación a través de su sangre derramada en la cruz, y quien acepte ese sacrificio es nacido de nuevo. La sangre de Cristo, sus pecados son perdonados y ahora tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, soy el pastor excelente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Yo entrego mi alma por mis ovejas, pero también dice: yo estoy a la puerta y toco, y todo el que abre y yo entre, comerá conmigo y yo con él. Él será mi hijo, yo seré su Dios. Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el principio y el fin, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Jesucristo es eso. Mahoma no lo es. El Corán no enseña la verdad. Es un libro de mentira. El budismo es mentira, religión falsa. Eso es paganismo, hechicería, brujería. Todo eso es pecado. No lo practiquen, porque Jesús va a traer juicio sobre todos los que hacen maldad. Cuando Él venga con todos sus ángeles, Él traerá su juicio a la humanidad. Dice Apocalipsis 22,
Versículo 15, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Nada de eso puede entrar en el reino de Dios. Nada que sea pecado puede entrar en el reino de Dios. Jesús viene a destruir a una humanidad inicua que no aceptaron el evangelio de salvación y que rechazaron a los siervos de Dios que Él les envió para que se arrepintiesen, no solamente el pueblo de Israel, sino al mundo entero. Amén. Gracias a Dios por la salvación del Señor. Apocalipsis capítulo 6. Versículos 15 y 16 y 17 nos dicen: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, que es Dios, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién puede sostenerse en pie. Cuando Jesucristo venga con los ángeles del cielo. Amén. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. Estas palabras. Vamos a ir ahí a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. 7 al 12. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, eso es, los que servían al Señor, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando Jesucristo le dio autoridad a Miguel el arcángel para pelear contra Satanás, este logra derrotar a Satanás y a sus ángeles, o sea, sus demonios, porque Satanás siempre ha querido usurpar el trono de Dios. Trató de hacerlo en el cielo, pero Miguel y sus ángeles, fieles a Dios, arrojaron a Satanás, el diablo, y a sus demonios a la tierra. Por eso los cielos se regocijaron en ese tiempo, y la tierra está en angustia. Por eso ustedes ven lo que está pasando ahora mismo. Todas estas calamidades vienen de acuerdo a la iniquidad, a la maldad, no solamente de Satanás y sus demonios, que los tiene organizados para descarriar a la humanidad y engañar a la humanidad y mantenerlos ciegos al evangelio, sino también que están utilizando agentes humanos, gobiernos y otras autoridades, incluso iglesias, que se oponen al verdadero evangelio de la palabra de Dios. Hay iglesias y ministerios que dicen que Jesucristo no es el Dios Todopoderoso, si dicen que es un Dios menor, como los testigos de Jehová. Hay gente que pelean si el día de observancia del descanso es sábado o domingo, pelean por estas cosas, pero se olvidan que lo más importante del cristiano es predicar el evangelio del reino de Dios a toda la tierra habitada antes del fin. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28, 19 y 20 que nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio y hacer discípulos y enseñarles a hacer las cosas que Dios les ha mandado. Y Jesucristo estará con nosotros hasta el fin del siglo. Quienes nos ayudan en el ministerio es el Espíritu Santo y los ángeles que Dios envía, tal como Dios usó ángeles para hablar con Daniel y hablar con Juan.
Él está enviando ángeles para ayudarnos a nosotros, porque nuestro luchar no es solamente contra carne y sangre, es contra los espíritus que bloquean y tratan de pelear contra el pueblo de Dios para que lleve el evangelio. Por eso nos persiguen. Jesucristo dijo, si me odiaron a mí, primero los odiarán a ustedes. Si me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. Hasta el punto de muerte, dice Jesús en Revelación, Apocalipsis, pero mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dijo Jesucristo. Así que, iglesia de Cristo, mantente en pie. Recibe la comisión de Jesucristo de predicar el evangelio y ponte de pie. Ya es hora de despertarnos de este sueño de complacencia y hacer lo que el Señor nos ungió en Espíritu Santo para hacer. Predicar el evangelio, vivir una vida cristiana, mantenernos alejados del mundo, no pecar, sino dirigir a la gente al arrepentimiento a través de Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que se haya dado por la humanidad como fue Jesucristo. No fue Mahoma, no fue Buda, no fue el Dalai Lama, no hay ningún dios. Todos los otros dioses son falsos, son paganos, no tienen nada que ver con nuestro Dios. Satanás desde el principio ha tratado de usurpar la posición de Dios porque es envidioso, es orgulloso y corrompió a ángeles, la tercera parte de los ángeles de los cielos, dice la Biblia, y los descarrió y ahora se aliaron a él. Son los llamados demonios y ángeles caídos. Han pecado contra Dios desde el principio. Hubo guerra en el cielo, pero aún la guerra se ha extendido a la tierra. Pero va a haber un tiempo cuando Jesucristo diga, va a ser lo que dice primero a los tesalonicenses. Vamos a ver primero a los tesalonicenses lo que Jesucristo nos está diciendo a través del apóstol. El versículo 16 y 17. Primero a los tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Iglesia, ponte en pie. Haz tu trabajo diligentemente de predicar las buenas nuevas. Tenemos que arrepentirnos de pecar contra Dios y no hacer lo que el Señor nos llamó. Tenemos que arrepentirnos del espíritu de complacencia y de pereza que ha abundado en la iglesia de Cristo. Tenemos que despertar de este sueño, porque ese sueño es como sueño que el diablo nos está diciendo que no es urgente declarar el evangelio, que no es urgente decir a las personas que se arrepientan o que estás perdiendo el tiempo. Arrepiéntete de esos pecados y vuélvete al Señor. Despierta con ese amor y ese celo que tuviste al principio, como le dijo Jesucristo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 1. Despiértate a tu primer amor. ¿Cómo tú te sentiste cuando fuiste salvado? Cuando recibiste el mensaje de evangelio, de las buenas nuevas del reino, que fuiste lavado en la sangre del Cordero, ahora eres nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo y de gozo en Dios. Ahora estás movido a acción y han pasado años, han pasado meses y has naufragado en la fe. Pero Jesucristo dijo, levántate. Predica el evangelio a todo tiempo. Dile buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien quiera se te acerca. Dile que Jesucristo te ama. A una persona que está sufriendo, dale un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza basado en la palabra de Dios. Déjale saber a la gente que Jesucristo viene. Esta responsabilidad no solamente es del pastor, es responsabilidad del evangelio de todo el mundo creyente. Pero pastor, una palabra para ti. Haz tu trabajo. He visto muchos pastores que no han hecho nada durante la pandemia, que se han quedado recogidos en sus casas, manteniéndote salvo, pero ¿has visitado a alguien últimamente? ¿Has llamado a alguien últimamente? ¿Has orado por ellos? ¿Has hecho peticiones por ellos? ¿Le has dejado saber que tú estás bien? Si ellos están bien, si necesitan algo. ¿Le has dejado saber a ellos que Jesucristo todavía se acuerda? Que mantengas en el coraje de Dios, en el valor de Dios, en el denuedo del Señor. Porque hay una gran diferencia entre ser un pastor y el ser un portero. El portero no le importa las ovejas, pero el pastor da su vida por sus ovejas. ¿Qué has hecho tú durante estos días de la pandemia para llevar mensaje a otras personas que desean escuchar y darle mensaje de fortaleza a los que están bajo tu jurisdicción? No hay tiempo que perder, pastor. No se quede dormido.
posiciones, diezmos, donaciones, ropa, carro, casa, vestidura, autoridades en la iglesia no te van a salvar. Ni a ti, ni a los que están debajo de ti. Es tu fe en la gracia de Dios a través de Jesucristo y tu testimonio. Estudia la palabra de Dios diariamente en oración, ayuno y petición para que puedas entender el espíritu que Dios te está dando para que evangelices, profetices, lleves este mensaje. No solamente llevarlo a las cuatro paredes de la iglesia, sino llevarlo a la gente que está afuera en la oscuridad, perdidos, cegados por Satanás y sus demonios. La luz de Dios no se puede esconder debajo de un almud, sino que ponerla sobre la mesa para que alumbre a todos. ¿Y quién es la luz del mundo? Somos nosotros. La palabra de Dios es la luz que da vida, pero nosotros somos lámparas que llevamos la palabra de Dios a otras personas. The House of Truth Christian Ministry llevamos el mensaje a través de Facebook, YouTube, pero también hacemos predicación a otras personas. No hay tiempo que perder, gente. El comandante en jefe nos está llevando a la batalla y sus ángeles con nosotros. Es tiempo de llevar esta palabra. Las recompensas por llevar el evangelio son muchas. Amén. Porque no vamos a sufrir más hambre, ni calor, ni frío, ni lágrimas de lamento, nada, según Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17. Nosotros ahora mismo, la iglesia, una vez sea sacada del mundo, o sea, arrebatada de la tierra, entonces el mundo parece que está sin cristianos, pero el Espíritu de Dios nos está llevando a no solamente a estar preparados para el arrebatamiento, sino que el evangelio va a ser siendo llevado por ángeles y por los 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel, que el Señor va a ungir con el Espíritu Santo durante el periodo de la gran tribulación, cuando el anticristo, sí, el anticristo va a construir un templo, el tercer templo, y si ustedes están viendo las noticias mundiales, está bien próximo a ser construido. Una vez se construye, lo va a desecrar a la mitad de los 7 años, de acuerdo a profecía bíblica, porque el anticristo va a pararse y decir Dios y demandar ser adorado como Dios, y la marca de la bestia y todo eso va a estar en plena función. Pero solo 144,000 judíos, según Apocalipsis, de las 12 tribus, que van a llevar el mensaje global a todas personas con toda obra poderosa en el Espíritu Santo. Ellos y los ángeles van a estar predicando el evangelio. La iglesia es un misterio. La iglesia no reemplaza a Israel, ni Israel la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Son los gentiles, la gente gentil que creyó en Jesús cuando el pueblo de Dios lo rechazó. Pero una vez seamos sacados de la tierra, arrebatados en el tiempo propio de Jesús, Israel como pueblo, por fin va a aceptar a Jesucristo como Rey y Salvador personal. Va a llegar un tiempo que todas las personas en Israel van a creer en Jesucristo y van a ser salvados. Eso está predicho, profetizado en Zacarías, en Oseas, en Daniel y en muchos otros sitios, incluso en Apocalipsis. De los primeros 5 capítulos de Apocalipsis se dedica a la iglesia, pero todo el resto del Apocalipsis, si ustedes notan, la iglesia no está sino hasta el final. Capítulo 21, 20, 21 y 22, porque del capítulo 5, 6 hasta el capítulo 19 todo es dirigido al pueblo de Israel y al mundo. La iglesia ya no está ahí. ¿Qué significa? Que la iglesia fue tomada. Aleluya. Aleluya. En plenas palabras, cristiano, iglesia de Cristo, levántate, prepárate para el combate espiritual, para la lucha espiritual que tenemos. Estamos combatiendo contra espíritus, demonios, no solamente contra poderes humanos inicuos, sino contra la autoridad satánica en lugares celestiales. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, gracias a Dios porque nosotros hemos sido marcados, gracias a Dios que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que Dios nos dio salvación a través de Jesucristo y la sangre que Él derramó en la cruz, la resurrección de Jesucristo, santificó y declaró como hecho y terminada esa promesa. Ese pacto ha sido cumplido en la iglesia. Una vez la iglesia sea arrebatada, todo lo que queda es cumplir los últimos capítulos de la Biblia y Dios va a traer todas esas plagas que Él profetizó a un mundo impío
contra Satanás, contra sus siervos, el falso profeta y el anticristo. Y al final de todo, al final del tiempo, todos los que no están escritos en el libro de la Biblia, en el libro de la vida, van a ser arrebatados en el lago de fuego y azufre por siempre, pero el pueblo de Dios e Israel van a ser salvados por siempre. Ten coraje y de nuevo en el Señor. No tengas miedo. Levántate, porque un día pronto Dios le va a dar un mensaje a el arcángel Miguel que se levante para que vaya y establezca lucha. Él viene con Jesucristo y todos sus ángeles. El cielo va a ser vaciado para combatir contra las huestes humanas en Armagedón. Y los santos de Dios, que son la iglesia, vamos a bajar con él. Qué gran noticia, señores. Qué gran noticia, señores. Le está diciendo eso a usted, a su esposa, a sus hijos, a su iglesia, que manténganse despiertos, no se dejen descarriar por lo que está pasando, las manifestaciones, las destrucciones, las quemas. No se preocupen, esto es real. La iglesia está entrando en la parte de la tribulación, pero una vez el Señor, yo no puedo profetizar día ni hora, eso no es mi trabajo, eso es del Señor Jesucristo solamente. En aquel día y hora nadie sabe sino el Hijo. Cuando Él diga suficiente y la iglesia esté fuera del mundo y el Espíritu Santo se remueva del mundo, entonces Dios va a terminar todo lo relacionado a su ira, el día de venganza, el gran día de Jehová y del Cordero. No tengas miedo, ten coraje, ten denuedo, ama a Dios con todo tu alma, cuerpo, mente, fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a Dios y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, lo mejor que puedes hacer es llevar el evangelio a ellos. Este es el mensaje de The House of Truth Christian Ministries, el ministerio cristiano, la casa de la verdad. En eso nos amparamos, en eso nos paramos. La palabra de Dios es lo que necesitamos como texto para llevar el mensaje de salvación a la gente. No es nuestra propia opinión no vale nada. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y Dios siempre ha dicho la verdad. Y nuestro Creador nos dará nuestra recompensa por hacer un trabajo fielmente. No porque querramos algo, sino porque el Señor es vindicado, es santificado a través del Evangelio. Si no sabes acerca de Cristo, envíame un mensaje aquí. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, cambiar tu forma de vida, recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, estudiar la palabra de Dios, orarle a Dios en el nombre de Jesús, congregarte con la iglesia. Todos somos imperfectos, no hay nadie perfecto en la tierra, pero somos siendo perfeccionados en la fe y nos estamos ayudando unos a otros a las buenas obras de fe antes del fin para salvar a cuantas personas sea posible. Recibiste un don hermoso de salvación, compártelo con otras personas antes del fin. Y este es el mensaje que tengo para el día de hoy. En el nombre de Jesucristo, oro por todos los que han sido perseguidos en India, en Pakistán, Afganistán, en todos los países musulmanes, en China especialmente, en Corea del Norte, pero también a la gente en Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico, el Caribe, Suramérica, que todos estamos pasando por muchas dificultades. Pero acuérdense, esto va de mal en peor en el mundo. Pero tiene que pasar estas cosas para que el Señor termine su trabajo en la tierra. Los cielos están limpios, lo que falta es limpiar la tierra. Amén. Manténgase ocupado en el evangelio, no tengan miedo. Levántese, cobre ánimo. Jesucristo venció al mundo. Así lo hemos vencido también a través de él. ¿Ok? Tengan buen día.